Yo siempre suelo decir que, y bueno, la Pau también cuando hable también suele decir, que esto del fact-checking es volver a los orígenes del periodismo, ¿no? No nos olvidemos que uno de los músculos principales, de los cimientos del periodismo es la verificación. Siempre lo ha sido desde que el periodismo existe. Pero a lo largo de este pequeño taller vamos a ver que, por supuesto, las redes de la desinformación ahora en este mundo hiperconectado, hiperdigital, son mucho más fuertes, mucho más potentes y en ese sentido es bueno tomar el toro por los cuernos y en ese sentido tener también gente, un ejército que luche contra la desinformación, le viene muy bien a la democracia, a las sociedades y por supuesto al periodismo, ¿no? Entonces, es volver a los orígenes del periodismo, recordar mucho eso, ¿ya? Yo defino siempre tres formas de hacer fact-checking ahora que crece la tendencia del fact-checking a nivel internacional. La primera es lo que me refería al principio, ¿no? El músculo de la verificación como uno de los cimientos y de las principales técnicas del periodismo, ¿no? De las bases del periodismo, la verificación. O sea, desde una noticia que es, digamos, el género periodístico más básico, debe estar siempre bañado por la verificación y los otros pilares, ¿no? Que son la investigación, el contraste, el uso de datos, el uso de historias, etcétera, etcétera. O sea, el periodismo está plagado de eso, ¿no? En segundo lugar, el fact-checking en los medios, y me refiero a secciones que están actualmente en muchos medios de comunicación dedicadas a hacer el fact-checking de lo que esos mismos medios producen. Ya les voy a explicar con más detenimiento adelante. Y la tercera es ya la lucha contra la desinformación, que es el fact-checking que hacemos medios como Ecuador Chequea también, ¿no es cierto? En cuanto al músculo de la verificación, para no olvidar los principios, pongo yo trabajé casi 14 años en Diario La Hora, un medio que es nacional y tenía carácter regional, es decir, ediciones regionales en varias provincias del país. Y fui editor general del Diario La Hora, llegué a ser editor general. Y muchas veces nosotros como periodistas, y esto es un debate entre colegas, o sea, o futuros colegas, muchas veces en el periodismo, por la premura de estar en una redacción, por la premura de las noticias, de la coyuntura, se va desgastando un poco este músculo de la verificación, como que se va achicando, como que como que lo vamos dejando un poco de lado. Y me parece correcto un debate entre periodistas y futuros periodistas de cómo recuperar y fortalecer el músculo de la verificación. Yo considero que este es un músculo que se va fortaleciendo día tras día y que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, muchas veces decía, se nos pasa por alto un dato, una confirmación, alguna cosa por la premura del tiempo, pero después de un año y casi 4 meses de estar dedicado, por ejemplo, casi que principalmente al fact-checking, yo puedo decir que ahora cuando leo cualquier texto, sea o no sea haciendo fact-checking, o sea, me pasan a editar crónicas, me pasan a editar reportajes, me pasan a editar entrevistas, cualquier género, ahora yo puedo decir que tengo un ojo diferente porque me fijo en el más mínimo detalle, y así debería ser siempre. O sea, fijarse en el más mínimo detalle es muy importante, es un músculo que se debe desarrollar para que todo lo que estemos publicando esté debidamente verificado. ¿Cómo funciona en el mundo? Es un poco lo que me refería, no es solamente, o sea, el principal verificador de su propio trabajo debe ser el periodista, ¿no? El reportero que está haciendo, pero el editor debería ser también un verificador y todos los que intervienen en el proceso de publicación deben ser también una especie de fact-checker. Es decir, si yo veo algo que no está sustentado, o que no está clarificado, o que le falta contraste, o que le falta verificación, pues hay que hacerlo, no hay que poner las alertas. Pero decía yo, en el mundo, cada vez más, por una parte, hay medios de comunicación que para publicar cualquier reportaje, cualquier producto, cualquier noticia, incluso por una etapa de verificación de fact-checking, ¿no? He puesto aquí dos ejemplos. El New Yorker, que es una de las revistas, yo diría que la revista más importante, más reputada en inglés, tiene siempre un equipo de fact-checking que está
chequeando todo lo que van a publicar ahí, ¿no? O sea, hasta el más mínimo detalle. Ver que eh, hay una película incluso que empieza con una contando la historia de una de las verificadoras de New Yorker que está tratando de recrear una fotografía tomada 20 años atrás o 30 años atrás en la misma esquina donde fue, para ver si es que la persona que estaba en la fotografía de hace 30 años era la misma persona que estaban publicando, y tuvo que buscar entre los locales comerciales y la gente que vivía por ahí o que vivió por ahí en la época en la que fue tomada la fotografía, para ver si es que en el preciso instante en el que fue tomada, alguien podía dar fe de que la persona que estaba ahí era la que estaban diciendo ellos, la que iban a publicar que era, ¿no? Y otro ejemplo que pongo es Radio Ambulante, que es un medio que yo respeto y admiro muchísimo. Es un podcast en realidad, que también cualquier pieza de audio que van a publicar eh, pasa por un proceso de fact-checking. Hasta hace pocos meses la fact-checker de Radio Ambulante era de Cire Yepes, que también fue editora de Ecuador Chequea antes de irse a Radio Ambulante. Entonces, los medios de comunicación, y así hay muchos ejemplos, ¿no? Que los medios de comunicación van teniendo como parte del proceso editorial un paso más exclusivamente dedicado al fact-checking para confirmar que todo lo que están publicando es así.